La banda de Agustín Medina es una mítica agencia de publicidad que tuvo gran notoriedad y relevancia en el último cuarto del siglo XX. Campañas como la del hombre de la tónica Schweppes, el lanzamiento en España de Suzuki o la privatización de Telefónica dieron prestigio a Agustín Medina y a su banda. En el día de hoy, la nueva banda, que ahora está formada por Agustín Medina y Juan Ramón Plana, exdirector general de la Asociación Española de Anunciantes, conocido como el filósofo del marketing, vuelve a estar presente en el panorama profesional del marketing y la publicidad. Bueno, Marcos, muy buenos días. Es una felicidad estar aquí, Agustín y yo contigo. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme, gracias Agustín por traerme a tu casa. Bueno, la verdad es que hace muchísimos años que nos conocemos, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar profundamente del tema, ¿no? Y eso hemos coincidido en sitios profesionales. Escribiste un prólogo de uno de mis libros. Sí, por eso digo, nos conocemos más a través de los libros que... Porque los cócteles poco tiempo queda para entender. Y entonces nos parecía interesante también, pues no sé, entrar un poco en la parte humana del personaje, aparte de lo profesional. Y, bueno. La humana mía es muy pequeñita. Ya. Pues empecemos por lo humano. Hombre, acabemos pronto. Nosotros, no. Empecemos por lo humano porque queremos darte un pequeño obsequio. A ver. Entonces hemos estado pensando, lo mejor es que hemos pensado mucho. Entonces, tú es que lo eres todo, ahora de verdad. Hombre de empresa, viticultor, amante de la música, de los animales, del teatro, de la poesía, de las motos, el desierto apasionante, ¿no? Entonces, pensando en todo esto, pues hemos pensado en hacerte un pequeño obsequio de algo que te puede ser útil en todos estos campos. Un objeto multifuncional para una persona multifuncional. Me lo imagino. Ya te imaginas. Lo digo. Es un remedo sí. de la esto suiza de toda la vida. Sí. Pero evolucionada. Esta es una 4.0 sí. De la navaja suiza que teníamos cuando éramos pequeños. Exactamente. Y con funda, además. Exactamente. Qué bien. Y tiene dos ventajas. Una que puede servir para descapsular las botellas de Coca-Cola. Sí. Y otra que tiene un cuchillito por si te quieres lanzar contra nosotros en un momento determinado, preferiblemente contra Agustín. Soy más hábil con el sacacorchos. Que está bajo ya, pero vamos. Bueno, nosotros no sabíamos si empezar preguntándote en serio o en broma. Entonces, pues como dicen los Javis, empezamos y ya vamos viendo, ¿te parece? Puedes preguntarme en serie. En serie, muy bien. ¿Tú querías hacer la primera pregunta? O bueno, sí, un poco general. La verdad es que, bueno, tú das la sensación... Oye, la navajita que no se pierda. No, la navajita es tuya. En todas tus manifestaciones, pues pareces un tipo rebelde, anticonvencional, disruptivo, como se dice ahora, creativo, un poco a la contra, ¿no? Diría que casi estás en el punto de la anarquía, ¿no? Y del escepticismo. Entonces, bueno, sorprende cómo después de 30 y tantos años en Coca-Cola, en una compañía multinacional tan seria, tan formal, yo trabajo toda la vida en multinacionales, ¿no? Claro, ¿cómo has aguantado? ¿Cómo ha sido posible tu éxito, además dentro de una compañía multinacional clásica, donde todo son reglas, donde casi todo suele estar impuesto, ¿no? Sí, yo a veces me lo pregunto. Lo único que pasa es que yo creo que Coca-Cola es bueno, ha pasado por muchas épocas. Yo he estado 37 años en Coca-Cola y ha habido épocas de más laxitud, ha habido épocas de un centralismo férreo, ha habido épocas donde se dejaba más libertad, otras épocas donde menos. Bueno, sois, pues no sé, toda una vida y las compañías muchas veces actúan como un péndulo. Yo en cualquier caso siempre he hecho lo que he creído correcto. Cuando lo que creía correcto era lo que la compañía decía que era correcto, pues no había conflicto. Cuando he visto que lo que yo creía correcto no era lo que la compañía pensaba correcto, me la he jugado. Lo bueno que tienen las empresas americanas es que si das resultados, compras tu libertad. Entonces eso es lo que yo llamo resultadocracia. Entonces en la medida en que tú te arriesgas, desobedeces,
pero demuestra finalmente que esa desobediencia ha llevado a la compañía a una posición mejor, has ganado participación de mercado, has conseguido determinadas cosas, pues la compañía al final no tiene más remedio que reconocerlo. Y luego ha habido ya un momento en que cuando ya en una compañía te conocen suficientemente, y aparte pues eso, pues tienes muchos contactos con la casa matriz, etcétera, pues al final te dan por imposible. Dicen, bueno, este es Marcos, entonces Marcos vamos a dejarle, sabemos que va a desobedecer, va a hacer las cosas a su manera, pero de alguna manera también te has ganado cierto área de autonomía, a fuerza de haber desobedecido muchas veces. Entonces siempre hay un truco en esto, cuando me dicen, es que esto está prohibido hacerlo, entonces digo, bueno, vamos a llamarle que en España hacemos un piloto. Y entonces, vale, entonces ya le llamamos piloto, entonces si ya puedes desobedecer y le llamamos piloto. Entonces esto de llamarle, oye, pues es un piloto o vamos aquí simplemente a título de test a hacer determinadas cosas, pues se me han permitido. De hecho, muchas cosas que habéis hecho en España luego han sido llevadas a otros países, ¿no? Sí, yo siempre definía siempre España como el departamento de Fórmula 1 de la compañía, porque era una unidad pequeña, en términos relativos, pero teníamos bastante dinero porque el negocio era muy rentable aquí, lo cual nos permitía invertir en ideas innovadoras y entonces como nos lo permitían, pues era un poco eso, como el departamento de Fórmula 1 de la compañía a nivel mundial. Claro, eso está bien, pero para eso hay que no tener miedo. Tú dices en el libro que tener miedo no solo es doloroso, sino que es inútil. Pero es que el miedo es humano y entonces tú puedes no tener miedo, pero ¿cómo podemos hacer para decirle a la gente no tenga usted miedo? Yo para empezar es que no tengo ningún interés en decirle nada a la gente de cómo tiene que ser o cómo tiene que dejar de ser. Es más, yo prevengo a la gente de que sean como ellos son, porque si tratan de ser de una manera que no son ellos, pues a lo mejor tienen algún problema. Y yo sobre todo no me quiero responsabilizar de decir a la gente tenéis que ser así, que luego a la gente le vaya mal. Yo he sido y me he comportado profesionalmente de la manera que salía de mí, porque yo era así, no porque imitara a nadie. Pero si alguien dice, pues voy a imitar a Marcos y mañana lo despiden, oye, yo no quiero cargar con la culpa de que haya tenido que tener un problema con eso. Yo, la gente que haga lo que quiere. Tú eres el primero que dices que los modelos y los paradigmas, bueno, pues están para su sitio, pero que la realidad muchas veces va por otro lado. Yo no hago proselitismo para ninguna causa ni para generar ningún nuevo estereotipo profesional. Yo no he seguido ningún estereotipo, pero no propongo que mi estereotipo sea un estereotipo a seguir. O sea, yo he sido como soy, me lo he pasado muy bien, me he divertido mucho, he tenido equipos maravillosos, me he entretenido muy bien con mi gente y cada uno que... Por cierto, que es un hombre como que reconoce la labor de otros, que siempre, muchas veces, es el líder, el que se adjudica todos los éxitos. Yo me ha sorprendido mucho que tú todo el tiempo estás mencionando gente, en todas tus entrevistas, en todas partes, y diciendo, le debo mucho a fulanito, le debo mucho a menganito, que lo hizo muy bien. Eso es una cosa bastante es que yo he tenido poco común, ¿no? Sí, he tenido la suerte de tener gente increíble, bueno, como se dice vulgarmente, de echarles de comer aparte, porque eran cada uno de su padre y de su madre, pero técnicamente en las áreas que hacían probablemente he estado teniendo un equipo que son los mejores del mundo en cada una de sus disciplinas. Y claro, yo he aprendido también mucho de esta gente, de rodearme de la gente más brillante que se puede uno imaginar. En todo, desde en área de comunicación, desde en área de investigación de mercados, desde en área de asesoría legal, inclusive en derecho de competencia. Gente que veía jugadas y que veía cosas espectaculares. Financieros he tenido absolutamente locos y maravillosos, que tenían un entendimiento de negocio y de oportunidades que no eran contables, sino realmente gente con visión de negocio. Y yo todo eso, pues... a mí me ha divertido mucho. Pero de alguna manera eso lo has fomentado, porque quiero decir que tú también una cosa que quizás refleja también tu propia personalidad, como estaba antes diciendo Juan Ramón, que eres un hombre que toca muchos palillos, te ha gustado siempre estar rodeado de gente, digamos, con un tipo de formación renacentista, ¿no? O sea, no quieres gente que el director financiero, decías, es un director financiero, pero un poco loco, ¿no? O sea, vale, te gusta que la gente sea aventurera, que la gente tenga cultura, que le guste el arte, la música, o sea, que no sean especialistas absolutos en lo que hacen, ¿no? Pero que tengan perfiles absolutamente distintos. Yo creo que generalmente
hay managers que sin darse cuenta empobrecen los negocios porque suelen contratar a gente con un perfil similar. Entonces, claro, si buscas siempre a la gente en las mismas universidades, en los mismos másters, con el mismo perfil, con los mismos valores, con las mismas creencias y además te caen y tiendes a contratar a los que son del equipo de fútbol que tú quieres, pues al final, bueno, pues vas a tener gente muy similar. Yo he tenido gente muy dispar, con pensamientos sobre muchas cosas absolutamente enfrentados, y eso es la magia, tener gente muy brillante y dispar y conseguir que funcionen. Es decir, tener el mismo banquillo, pues a Messi, a Cristiano Ronaldo, bueno, no entiendo mucho de fútbol, pero si tuviéramos todas las estrellas colocadas ahí y que pudieran funcionar. Pero tiene una virtud, Agustín, y eso te lo cuento yo por si acaso, y es que les defiende. Sí, yo creo que bueno, yo trabajé en publicidad, trabajé en Bates, y pues estuve en Coca-Cola, fui a Bates, luego volví, o sea, vengo del sector, pero llega un momento en que un director general o un presidente, la misión suya no es hacer micromanagement, no es meterse en las campañas, es contratar a alguien que haga buena publicidad, y si no la hace, se le despide y contratas a otro, pero no te metes en el trabajo de él. Entonces eso es el Ahora que dices lo de la agencia, o sea, yo creo que tú hubieras sido un gran publicitario, o sea, es decir, porque las ideas que tienes son muy claras, ¿no?, al respecto. Yo creo que la pregunta que quería hacerte un poco es si el tipo de gestión que tú has hecho en la compañía Coca-Cola, ¿crees que llevado a otro tipo de negocio que no tiene nada que ver, no sé, una empresa metalúrgica, funcionaría igual? O sea, una empresa menos glamurosa que Coca-Cola, cementera, yo que sé, por ejemplo. Hay empresas supuestamente poco glamurosas que se hacen glamurosas, es decir, Campofrío, Lovera, bueno, pues estaba vendiendo Chopper y estaba vendiendo estas cosas, bueno, pues han conseguido que sea glamuroso. A mí hay un tema que me hace gracia, porque cuando se hablaba del marketing racional y el marketing emocional, la gente de detergentes decía, claro, es que Coca-Cola tiene glamour porque la categoría tiene glamour. Yo digo, no, la categoría tiene glamour porque lo hemos tratado con glamour desde siempre. Si hubierais tratado con glamour desde siempre los detergentes, sería distinto. Entonces, las categorías al final las haces. Y entonces una categoría la puedes hacer aburrida o la puedes hacer racional, porque desde siempre has estado utilizando elementos racionales. Porque los seguros, por ejemplo, pueden ser muy emocionales, pero está cambiando todo eso. Entonces, al final las categorías las hacen los códigos que utilizan la gente que decide. Pues claro, tú puedes hacer categorías aburridísimas, porque históricamente se han reincidido siempre sobre unos mismos códigos que no tienen nada de glamour. Pero a lo mejor si Coca-Cola hubiera tenido un detergente, a lo mejor hubiera sido un detergente glamuroso. Hay un tema muy interesante porque tú siempre has sido defensor de que la publicidad dice la verdad. O sea, es decir, que realmente las leyes publicitarias te obligan, no puedes hacer anuncios para niños donde se digan cosas que no son ciertas. Si haces un anuncio financiero tiene que pasar por el Banco de España, si haces un anuncio de medicinas tiene que pasar por sanidad, en fin, todo esto. Pero te he oído decir que la publicidad política estaba fuera, o sea, podía contar mentiras, porque estaba fuera de esa ley que obliga a la publicidad normal. ¿Cómo explicas esto ahora? Me acuerdo que en la EA tratamos de hacer como una denuncia, por supuesto, simplemente para hacer ruido al respecto y que la gente tuviera esa notoriedad. Es decir, la publicidad actúa como un contrato, lo que tú dices en un anuncio, la empresa que firma un anuncio, de una manera está haciendo un contrato con el consumidor, y si no cumple lo que dice en el anuncio, el consumidor tiene la posibilidad de ir a un juzgado y denunciar a esa compañía por incumplimiento de lo que dice. Sin embargo, esa ley de publicidad que obliga a que la publicidad tenga que ser veraz, etcétera, cuando se votó en el Congreso, los partidos políticos se excluyeron la propaganda política. Que yo no digo que la propaganda política mienta, pero podría mentir, y cualquier cosa que uno tuviera en un anuncio donde un partido prometiera algo, tú no puedes ir a un juzgado y decir estos señores han incumplido, porque al ser propaganda política su incumplimiento es asumible y no es perseguible. Pero sin embargo el de cualquier producto marca. Ahora, ¿te parece ahora que estás en el otro lado? Vamos a ver, hay distintas situaciones, porque yo sí entiendo que un partido político puede decir este es mi programa, pero
si cuando llega al poder no puede gobernar en mayoría, pues lógicamente tendrá que hacer cambios en su programa para la gobernabilidad. Pero si un partido ha prometido algo y está en mayoría absoluta y no tiene ningún tipo de impedimento porque otro partido tenga que hacer una coalición, etcétera, pues la verdad es que no se entiende que alguien que promete algo y tiene la capacidad de ejecutarlo, posteriormente decida no hacerlo. Eso es lo que a mí me parece. El problema es que es publicidad y que no es publicidad, porque claro, había películas de James Bond que estaban financiadas o por BMW con el coche y tal y eso. Entonces todo se están difuminando esas cosas. Es que los contenidos, bueno, últimamente con el Branded Content y las historias, pues desde Náufrago, que es una película de Federal Express entera, exacto, entero, un spot de 2 horas y media, a cantidad de películas posteriores, ¿no? Por eso, entonces hay un montón de cosas que tú puedes hacer y el único tema que en contenido pues puedes mentir, puedes hablar mal de los otros, etcétera, pero dentro de publicidad pues está totalmente encorsetada. También por eso yo creo que hay mucha gente que está viendo, porque al final todo es comunicación, si comunico mejor a través de contenidos que no a través de publicidad, porque te libras de todo ese encorsetamiento. Por cierto, hay una película, yo creo que alguna vez lo comenté contigo, en alguna de las veces que nos hemos visto, pero me estoy acordando ahora en relación con esto, ¿no? Hay una película de Billy Wilder, del año 60 o 61, que se llama 1, 2, 3, que transcurre todo en una planta embotelladora de Coca-Cola, y que es una gran comedia, muy divertida, que la siguen poniendo cada rato en la tele, donde, claro, es una película de Coca-Cola, o sea, incluso tiene un chiste al final, tiene un paxot al final, digamos, cuando ya todo el James Cagney está, ha logrado que su mujer no le abandone y todo esto, y está en el aeropuerto para volver a Estados Unidos. Su hija ha hecho que su yerno, que era un comunista acérrimo, en un capitalista total, se convierte en un capitalista. Y al final de la película este hombre, bueno, ya mete una máquina, una moneda en una máquina de Coca-Cola en el aeropuerto y le sale una Pepsi, y se queda el tío congelado, que ya es como un spot, digamos, con un chiste y todo. Yo trabajé 2 años en Coca-Cola Alemania y todavía en las oficinas de Essen, que eran las de la compañía, y el ambiente, aunque eso está puesto en Berlín, y en Berlín no estaba la oficina, o sea, eso Billy Wilder hizo pues ese cambio, pero en Essen, y era el ambiente muy parecido al que la película retrata, porque es absolutamente jerárquico, absolutamente formal, y me lo recordaba mucho. Pero no es esa la única película de Coca-Cola, porque Bienvenido Mr. Marshall, en el guión original de Berlanga con Azcona, lo que se iba era a poner una planta de Coca-Cola en el pueblo. Entonces ese era el guión original, luego posteriormente fue que pasaban los americanos y tal, pero todo al inicio era lo que se iba a construir una planta de Coca-Cola, y yo no sé si Berlanga de alguna manera estaba inspirado en lo de Billy Wilder o lo que sea. Pero fíjate que el tema era que en esta película de Billy Wilder se ha hablado, yo he leído en alguna parte, ¿no? que era como, o sea, que era realmente un proyecto donde el gobierno americano estaba apoyando a Coca-Cola en su implantación en Europa, con lo cual Pepsi-Cola se había cogido un poquito de enfado. Los años 60. Sí, el año 60, porque dicen que es que era muy raro que Billy Wilder, que en aquel momento ya era un tipo de mucho prestigio y todo esto, se prestara a hacer una Coca-Cola, una película tan descaradamente publicitaria como yo no creo, no, porque en el caso, el último sitio donde entró Coca-Cola en Europa fue en España, que fue en el 52. Más tarde en Portugal. Que eso me daban en el colegio. Sí, eso es otra historia, lo de Portugal, porque tuvo que ver Farley, que había estado con Eisenhower, vino a España precisamente porque estaban los cupos de azúcar, y fue en los años 50 y esto, y consiguió traerla cuando estaba todavía un poco el bloqueo, y luego posteriormente voló a Lisboa, y aparentemente en Lisboa Salazar le hizo esperar, y entonces se montó en el avión y se regresó a Estados Unidos, y el desplante se costó que Coca-Cola entró, yo creo que ya en los años 70 en Portugal, pero en el resto de Europa Coca-Cola ya había entrado justamente en los años 40, nada más terminar la guerra mundial, Coca-Cola ya estaba implantada, luego no ahí directamente. Yo es que, directamente, de hecho ya estaba antes de la guerra mundial, estaba implantada en Europa. Y por ejemplo, Fanta fue creada en Alemania. Fanta es un producto alemán, porque cuando estalla la Segunda Guerra Mundial,
por supuesto, las plantas de Coca-Cola en Alemania, que están manejadas por alemanes, dejan de recibir el concentrado de Coca-Cola. Entonces ellos inventan Fanta, que es un producto que entonces no tenía color, y con unas botellas marrones, y cuando termina la Guerra Mundial, la compañía recobra todo lo que son las plantas de embotellado y el concentrado que habían hecho de Fanta lo cogen y ya lo extienden a nivel mundial. Pero Fanta originariamente era como el sustituto para que las plantas de Coca-Cola en Alemania estuvieran funcionando, operando. En cualquier caso, a mí me parece una película... ya existía. Me parece una película sensacional. Yo sufro mucho con mis alumnos, gente joven, que hay películas que no ha visto y que yo tengo miedo... Y fíjate, y era Fernando Trueba el que decía Dios, que era Dios, ¿no? Pues cuando recogió el premio, Billy Wilder. Pero no han visto esta película. No han visto My Fair Lady, que en My Fair Lady hay un momento determinado en que le dice ella al lechuguino y tal, cuando le dice que los pájaros cantan, que no sé qué, le dice words, 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 show me and show me now, que para mí es algo maravilloso, ¿no? Y esto se lo han perdido, se han perdido My Fair Lady. Que yo tengo la impresión, no sé si tú también das muchas conferencias por ahí, Marcos, y no sé si tienes la impresión de que la gente más joven, todo lo que no ha ocurrido desde que ellos están vivos no existe, ¿no? O sea, es decir, que yo les digo a veces, bueno, el derecho romano hace 2000 años, ¿no? Pero mira, esto es muy curioso porque cuando mis hijos ya son mayores, pero cuando eran jovencitos yo les ponía canciones antiguas, pero digo canciones antiguas, pues me estoy refiriendo, pues eso, pues los soul y rock and roll y este tipo de cosas. Y de alguna manera al principio les gustaba, luego lo empezaban a despreciar. Pero luego cuando esas canciones las veían en anuncios, porque los anuncios recobraban eso, empezaban a tal, y era como que ellos las habían descubierto. Y yo les digo, pero si eso os lo ponía yo de cuando erais pequeños, ¿sabes? Y claro, y de repente empezaron a darse cuenta de esto, porque al final es que la gente es de lo que tú descubres, y lo que pasa es que lo que se hace es esa reposición, que muchas veces la publicidad está reponiendo canciones que vuelven a actualizarse. Yo hay una cosa que comento siempre, que digo, yo no soy nada nacionalista, y yo digo que la patria es la juventud. La patria es la juventud porque si yo, por ejemplo, en una conferencia le digo a la gente, ¿quién de vosotros, si ve una cassette y un bolígrafo Bic, sabe para qué sirve? Y entonces, claro, ves alguna gente que levanta la mano y sí sabe, que era cuando metíamos en la cassette el bolígrafo Bic para rebobinar, mientras estábamos poniendo otra cassette en el coche. Y gente que sabe eso, o gente que sabe quiénes eran los pecos, por poner un ejemplo, eso hace una patria, porque es gente que guardamos algo en común, porque hemos nacido en la misma época. Entonces pertenecemos no a una zona geográfica, pertenecemos a una época. Y yo me siento mucho más cercano de gente que conoce estos elementos que no de un chico que haya nacido en Chamberí, pero que tenga ahora 16 años y con el cual prácticamente no tengo mucha conversación. Por eso yo digo siempre que la patria es la juventud, porque eso es lo que tenemos en común, gente que podemos hablar de determinadas cosas, porque yo creo que hasta que ya empiezas a trabajar y tal, esa edad donde a partir de los 14 hasta los 18, 19 y tal, es a donde pertenecemos. ¿A qué edad empezaste tú a trabajar? 23 años. 23 años empecé. Y por un anuncio, ¿no? Sí, por un anuncio. Y bueno, escribí un montón ¿Directamente en Coca-Cola empezaste? Sí, directamente. Bueno, entré, fui seleccionado, creo que era Arthur Andersen o Arthur Young, una de estas, que estaban en el edificio Windsor. Y entonces entré, pero antes de trabajar estás como 3 semanas en un curso acelerado que te hacen para auditores y eso. Entonces esto sí me acuerdo, esto no lo he comentado muchas veces. Entonces yo entré y era como una sala gigantesca con un montón de gente sentado como en pupitres, y entonces te daban clases como de contabilidad. Ellos sabían, lo que hacían es que buscaban perfiles de buenos expedientes académicos, y daba igual que fueras químico, físico, matemático, economista o abogado. Te formaban y ya entrabas como auditor. Yo venía de económicas, por lo cual sabía de lo que era. Yo tenía al lado gente que no venían de la carrera de económicas, por lo cual para mí ese cursillo no es que fuera complicado, pero mi contacto ahí fue bastante horroroso, porque estábamos horas desde por la mañana hasta casi por la noche, muy intensivo,
explicaciones, luego un medio examen, explicaciones, medio examen, la gente como tratando de impedir que el otro le copiara, todo muy competitivo, y cuando había un break para tomarse un café, había como ojeadores de recursos humanos para ver cómo la gente se interrelacionaba. Entonces me pareció todo como tan horroroso que a los 3 días, a mitad de mañana, me dije que lo dejaba, que me iba. Entonces una persona que estaba ahí me dice, no, pues habla con, no sé, se llama Oliveira o lo que sea, me acuerdo, el de recursos humanos. Y dice, por favor, es que queremos que hables con él, no porque quisieran que me quedara, sino yo creo que para entender por qué me iba. Y estuve con él y dije, es que no me gusta, yo lo único que quería es que quería irme. Y tendría yo 22 años o algo así. Y mi novia entonces vivía cerca, aparecí en su casa y había un Scalextric, lo montamos, me quité la corbata, pero una corbata de estas y un trajecito de Guido Tucci y de estas cosas que llevaba, y dije, joder, no voy a volver a trabajar, o sea, si esto es el trabajo. Y luego escribí anuncios y entonces entré en Coca-Cola. Y fue totalmente distinto, porque era el 82, cuando el Mundial de Fútbol. Entonces, la mayor parte de la gente de Coca-Cola estaban en las distintas sedes. Yo llegué ahí, llegué tarde el primer día, porque no habían dicho a qué hora se llegaba, y llegué ahí a las 10, y había un señor que se llamaba Amandio Corvado, que ya falleció, que era jefe de entrenamientos, y entonces yo y otro chico, que entramos al mismo tiempo, nos recibió, nos presentó a toda la gente que todavía estaba allí, estos son nuevos, y dando la mano a toda la gente, que fue una cosa muy bonita, y luego nos dijo que nos fuéramos a un sitio a ver unas filminas, no sé si sabéis lo que eran filminas, unas filminas, y que posteriormente le hiciéramos una redacción de lo que habíamos visto. Y como nosotros al cabo de 2 horas fuimos a su despacho, que ya habíamos hecho la redacción, nos miró un poco contrariado, como decir, pero tomaros más tiempo. Y tal, y yo digo, esto es todo lo contrario a lo que he venido, o sea, aquí era todo despacio, no pasa nada, pero ahora que os encargo, si ya habéis ya terminado esto, pues oye, pues no hacer nada, ¿sabes? Y yo dije, esto me gusta, porque es súper relajado. Y sin embargo, poco a poco, me fueron subiendo la temperatura del agua, hasta que ya empecé a trabajar y ya no paré, pero no me di cuenta, pero lo que fue el aterrizaje fue tan maravilloso. Te he visto muy crítico con el tema digital, con la publicidad digital, ¿eh? De que no, muy escéptico. Yo comparto también ese tema, sí. Viendo la importancia que tiene y todo esto, pero realmente como que mucha gente utiliza todo esto sin tener una estrategia detrás. Me parece que es un poco lo que... Sí. ¿Qué piensas tú sobre el tema? Sí, no, lo que... Vamos a ver, la revolución digital no es publicitaria. Las empresas se tienen que digitalizar. Entonces, para mí, y yo he estado, cuando dejo Coca-Cola, en ese momento yo estoy tratando de hacer toda la transformación digital de una compañía como Coca-Cola, que es compleja. Pero una cosa es hacer anuncios en redes sociales, que eso es lo que yo critico, que es un desperdicio, y otro tema es tú como compañía transformarte y digitalizarte. Por ejemplo, Domino's Pizza es una compañía transformada digitalmente. Entonces, ellos no necesitan hacer anuncios, ellos ya mismos son una compañía digital, una compañía donde tú puedes hacer el pedido multicanalmente, en el momento sabes quién te está cocinando la pizza, en el momento que la pizza sale y te la van a dar a casa, la estás siguiendo casi como si fuera un Uber, puedes consultar y saber el nombre del motorista que te la está trayendo, del coche que te la está trayendo, es decir, todo lo que es la empresa se ha digitalizado. Entonces, Starbucks está en ese proceso. Under Armour es una compañía que está en ese proceso. Eso es lo que para mí, con letras mayúsculas, es digitalizar una compañía entera. Y hay compañías que siguen siendo absolutamente no digitales y que lo que hacen, porque no tienen estrategia digital, es decir, vamos a poner anuncios en Facebook. Eso es lo que yo critico. Es decir, y lo que yo digo es que el social media y tal es la estrategia digital de aquellos que no tienen una estrategia digital. Porque tienen una estrategia digital, ellos en sí mismos no necesariamente están utilizando. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. De hecho, yo he escrito un artículo hace un par de años que decía, que se titulaba "Si su negocio no es digital, seguro que es un negocio". Y hablaba un poco de ese mismo tema. Es eso. Y comparto efectivamente que en las redes sociales y todo eso hay mucha gente que piensa que hacer un anuncio en Facebook ya está. Y luego, claro, lo que ha empezado es saber la falta de métricas. Porque por lo menos el GRP no engaña, que yo digo, porque el GRP está ya tan manoseado
está tan involucrado, anunciantes, hay una estandarización de las métricas y tal, que perfecto, pero todo lo otro no está, las métricas todavía están en pañales, y entonces al final la gente empieza a echar dinero y el retorno no es exactamente muy bien medido. Es cierto. Y ha habido bastantes escándalos en lo que respecta a eso. Es cierto, pero debo decir que se está trabajando bastante. La Comisión de la Industria Publicitaria, con la EA empujando en primer lugar, pues está trabajando muchísimo para que haya cada vez más métricas. Pero somos los y más anunciantes los que transparencias. tenemos nosotros que definir las métricas, no que nos las definan. Sí, pero bueno, tenemos que ir con todos y a claro. tiempo. Y bueno, vamos empujando. Y yo creo que hay gente que lo está intentando mucho. Mi hijo trabaja en esto y tengo que echar un poquito esto porque es el futuro, ¿no? de mi casa, y entonces pues están trabajando el IAB, la MMA, están trabajando, están haciendo dentro de la Comisión de la Industria. Oye, tú eres muy activo en las redes sociales, ¿no? Ya sabes que yo te sigo en Twitter, en Instagram, en muchos sitios. ¿Y cómo lo sientes eso? O sea, ¿crees que te aporta realmente, sobre todo ahora que estás ya, eres un personaje público con una difusión? ¿Has notado mucho el cambio? O sea, de la gente que te sigue, en fin, todo eso. He tenido que bloquear a más gente. He tenido que bloquear un poco más de gente. Pero bueno, yo me empecé hace muchos años con el tema de redes sociales. A veces la gente me dice, ¿y te dejan en tu empresa estar en redes sociales? Y bueno, es que cuando empecé a estar, yo creo que mis jefes no sabían lo que era Twitter. Entonces, tú no pides permiso de algo que no sabe la gente. Y luego siempre he tratado de ser bastante respetuoso, educado y respetuoso. Otro tema es que lo que diga pues tenga punta, pero está formulado de una manera respetuosa y sin insultar. Y eso sí, pues oye, hay gente que no le gusta escuchar determinadas cosas. Pero bueno, pues las digo porque es un foro donde puedes comentar cosas A mí me gustaría que por lo menos tus detractores, por lo menos, intentaran comprender cosas, ¿no? Y igual que yo creo que tú debes intentar comprenderles a ellos, ¿no? Pero si se leyeran el libro desde la trinchera, es que de verdad, es que a mí, notas desde la trinchera, es que a mí me parece que hay muchas cosas que se comprenderían muy bien y hay valores como integridad, como tal, que es que están ahí. Que la gente que entra en Twitter que sigue todo este rollo, yo creo que además es que no tiene ninguna importancia, porque fíjate, yo mi teoría, no sé qué opinas tú del tema, pero yo creo que los políticos, o sea, da igual que tengas 10.000 odiadores o que tengas 10.000 a favor, porque la gente que te sigue, cuando eres un político de relevancia, son muy favorables a ti, o sea, decir que tú dices, tengo 1 millón de seguidores, que son fanáticos de Pedro Sánchez o del otro, de quien sea, y los que te odian, pues bueno, te odian, eso no te van a votar para nada, ¿no? ¿Cuál es la importancia para mí que tiene que tú tengas una presencia fuerte ahí? Pues que cuando tú eres una persona pública, los medios convencionales recogen eso. O sea, es decir, cuando Trump escribe por la mañana un Twitter de lo que sea, medios de todo el mundo, televisiones, prensa, no sé qué, eso es lo que le da realmente valor al tema. No lo que tú estás contando en Twitter, sino la repercusión que tiene. Y esa repercusión la tiene en la medida en que tú eres popular en Twitter. Yo creo que, no sé si compartes este... Sí, bueno, también hay, primero, pues es un tema de headlines, que es de titulares, o que creo que puedes condensar. También hay ver las cosas desde un ángulo nuevo, o dar una argumentación que no se ha dado antes. Me sirve Twitter para colocar esa argumentación, que a lo mejor la gente no lo ha visto. Entonces dices, oye, pues en esto, respecto a esta situación, pues yo hago este comentario, que es un comentario que a lo mejor hay gente que no lo ha visto. Es decir, la gente que te está siguiendo y que probablemente pues que es favorable a cómo piensas en determinadas cosas, le estás dando munición adicional, que dices, oye, pues esta idea apoya esto y efectivamente es una idea adicional que me refuerza sobre determinada idea. Y eso pues a mí es algo también eso que me interesa. Yo, no sé, hoy estaba colocando una cosa porque en el metro de Barcelona pues se han colocado publicidad de Òmnium, creo, que dice lo volveremos a hacer. Entonces, eso es apología del golpismo. Llega un momento que la gente a lo mejor dice, bueno, pues han hecho esa publicidad y ¿por qué es grave eso?
y simplemente he colocado en el Twitter que cuando va a hacer algo el gobierno, cuando Bildu vuelva a hacer esto, pero en el País Vasco también coloque carteles de lo volveremos a hacer. Claro, pero es que tú cometes un delito, que puede ser delito de terrorismo o el delito de un golpe de Estado, y lo que no se puede es hacer apología del terrorismo diciendo lo volveremos a hacer, que por el momento no lo han hecho, no quiero darles ideas, pero que la gente empiece a equipararlo, que un golpe de Estado de lo volveremos a hacer, pues oye, que no es de tal. Todavía no ha sido tipificado como un golpe de Estado, pero en el momento que salga la sentencia y se diga que sí ha sido un golpe de Estado, aunque no haya habido derramamiento de sangre, pero que alguien no puede hacer esa apología. Yo no me imagino a Tejero o Armada poniendo carteles publicitarios diciendo lo volveremos a hacer. Oye, no se puede aceptar en un país. Y estamos empezando a aceptar determinadas cosas. Entonces digo, pues este es un ejemplo. Coloco ese paralelismo, coloco esa idea ahí, y hay gente que, por supuesto, pues le sentará fatal que yo haya colocado esa idea o ese paralelismo, pero hay otra gente que entonces le ayuda a entender que efectivamente, que no se puede hacer en medios publicitarios en el metro de Barcelona apología del golpismo. No, sí, yo estoy tan de acuerdo contigo, que lo que pasa es que yo añado que eso que tú estás diciendo ahí cobra una repercusión importante cuando eso lo publica El Mundo esta mañana, o lo publica El País, o lo publica, o lo dicen en la televisión. Mira, Marcos dijo no sé qué. Es cuando realmente tiene, porque trasciendes un poco tu ámbito de referencia, y eso está ocurriendo. O sea, es decir, en estos últimos días, Twitter tuyos, claro que eso no ocurriría probablemente antes de entrar en política. O sea, es decir, que los medios lo recogieran, ¿no? Alguno ha salido. No, sí. Pero yo no los he borrado. Yo también, no, pero están saliendo todos los días. Borrado, yo ya veo todos los días referencias tuyas en los medios en otros medios que no son las redes, ¿no? Eso está muy bien. A mí hay una cosa que tu disrupción, tu descontento, porque tú mencionas la frase de Robert Trustfoot, ¿no? Es Robert Woodruff, sí. El mundo pertenece a los descontentos. El mundo pertenece a los descontentos. A mí me parece que es verdad, pero que también es muy inteligentemente llevada. O sea, yo me acuerdo con la Asociación Española de Anunciantes, tú llegas y dices, ¿cuál es el mayor problema que tenemos? Y yo te digo, pues una de las cosas es que no tenemos suficientes fondos para hacer cosas. Y tú me dices, doblemos las cuotas. Y yo digo, si me cuesta cobrarlas. Y tú dices, nada, pues si los que se van, pero tenemos que doblar las cuotas. Bueno, no conseguimos doblar las cuotas. Matemáticamente te dije, si se fuera la mitad, seguiríamos teniendo lo mismo. Sí, pero no quería decir eso porque yo te decía, sí, pero perdemos fuerza social. Pero bueno, no se fue ninguno. No se fue ninguno, y al final, ¿qué es lo que ocurrió? Que no doblamos las cuotas, pero que subimos las cuotas un 40%, cuando no querían que se subieran ni un 5%. O sea, es una disrupción, pero muy inteligente. Sabes que al final conseguiremos algo. Claro, tú siempre tienes que colocar un objetivo muy alto para que luego la gente, con la expectativa, diga qué bien que han subido solo un 40%, pero tienes que para eso poner un 100%. Generalmente, históricamente, en los vasos estos de las distintas dimensiones de los vasos o de las palomitas en los cines, se pone uno muy grande, pero no para que la gente lo consuma, sino para que el siguiente parezca mediano, la bolsa de palomitas o lo que sea. Oye, hablamos del desierto un poco, porque eso es una fijación tuya, ¿no? El desierto, ya has corrido algún París-Dakar ya, bueno, varios, ¿no? Tengo entendido. 4 Dakares y 2 Africa Race, que es el Dakar actual en África, que se llama Africa Race porque el nombre Dakar se lo llevaron a Sudamérica. ¿Y el de Sudamérica no llegaste a hacerla? No, el de Sudamérica es el Rally de Atacama, engrandecido, pero es el Rally de Atacama. Lo que pasa es que el nombre es el Dakar porque compraron el nombre. Compraron la marca. Aunque tú dices que cada uno es cada uno y que tú pones el libro contando lo tuyo, seguro que en este momento hay un joven de 16 años que quiere montar un Coca-Cola nuevo, quiere hacer otra cosa, ¿no? Quiere esto y tal. ¿Qué le podríamos decir a este joven de 16 años que tenga el descontento como que piense, que ¿qué sería lo más importante? Que sea íntegro, eso desde luego lo dices. Yo es que tampoco, yo no creo que la integridad de por sí te vaya a facilitar el triunfo. Lo que sí te va a facilitar es estar a gusto con tu conciencia, que eso es lo importante. Pero eso es lo importante, pero lo demás es que no lo sé. Yo no le recomendaría a nadie tratar de hacer una Coca-Cola o entrar en el sector de bebidas. Son ya sectores bastante maduros
donde hay mucha innovación a nivel de productos, pero la gente muchas veces ve lo que hay aquí, el líquido y la botella, pero el problema está lo que hay de detrás de esto, que es toda una infraestructura de distribución, de producción optimizada, tal. Pues eso es muy complicado. Hombre, cualquiera puede hacerse una fórmula de algo, pero lo que es un negocio es otra cosa mucho más grande. Es lo mismo que uno puede diseñarse un vestido, pero eso no puedes hacer un Zara, porque Zara no son solo los vestidos, es toda la infraestructura y toda la logística que hay detrás. Muchas veces la gente ve la guinda, lo que sobresale, el producto, y todos somos muy creativos y tenemos ideas de productos, pero es que detrás de cada producto hay infraestructuras creadas a lo mejor durante un siglo y optimizadas, y eso es lo que es muy complicado. Sí, bueno, yo creo que todo el mundo que te conoce de una manera u otra, ¿no? A través de los medios, a través de la profesión y tal, conoce mucho de tus éxitos. O sea, decir que aunque tú no lo dijeras, ya todo el mundo sabe lo bien que le ha ido a Coca-Cola en España, los logros que ha habido, que como tú decías antes, se han exportado a otras partes del mundo. Pero a mí me gusta también oírte hablar, te he oído hablar de tus fracasos. O sea, poca gente es capaz de contar sus fracasos. Y creo recordar que hablabas de Aquarius V3, era, ¿no? Sí, Aquarius Cola. Cuéntales ¿podrías comentarlo esa historia? Sí, bueno, cuando nosotros hemos tenido la suerte de haber hecho muchas cosas bien, lo cual nos ha permitido también experimentar mucho, y bastantes de estos experimentos pues no han funcionado, y no han funcionado porque a lo mejor no los hicimos de la manera más adecuada. Una de las cosas que yo estaba bastante emperrado era en que cuando estamos hablando de colas, los problemas por los cuales gente reduce el consumo de colas es o porque tienen azúcar, para ello encontramos una solución, que fue Coca-Cola Light o Coca-Cola Cero, o porque tienen cafeína, pues sacamos Coca-Cola sin cafeína, o porque reducen el azúcar y la cafeína, luego sacamos Coca-Cola Cero sin cafeína también, pero hay gente que a lo mejor la carbonatación no le gusta tanto, y entonces dije, ahí nadie en el mundo ha sacado una cola sin burbujas, y entonces yo me empeciné en sacar una cola sin burbujas. El problema es que a través de Coca-Cola yo jamás me hubieran autorizado, porque tendría que pasar unos controles en Atlanta muy complicados. Entonces tuvimos un atajo, que es decir, lo sacamos a través de Aquarius, y hacemos Aquarius Cola, de manera que Aquarius ya no tiene burbujas, la gente sabe que es una bebida sin burbujas, y saco el sabor cola, y por lo menos saco la primera cola en el mundo sin burbujas. Entonces, cuento la historia en el libro de que necesitamos la autorización de marketing, entonces estaba de directora mundial de marketing Mary Minnick, que amiga, vino aquí a España, bueno, básicamente casi le da un ataque al corazón, un soponcio, cuando le dije que queríamos hacer esto, y al final la rogué, ahí en Serrano, en el ABC de Serrano, el Pedro Larumbe tenía ahí eso, entonces después de la cena le dije, por favor y tal, y entonces me dijo, sí, pero lógicamente que no se entere nadie y no la llames cola, y por eso llamamos Aquarius V3, lo hicimos todo totalmente sin comunicar en los anuncios, lo tratábamos de explicar tal, y bueno, y el producto a mí me encantó porque era una maravilla de sabor, y sin embargo pues acabó no funcionando y lo tuvimos que retirar. Bueno, pues dice mucho a tu favor que cuentes los fracasos, ¿no? Yo tengo un libro que se llama Cómo llegar al éxito de fracaso en fracaso. Muy bueno. Porque todo el mundo hace alarde de sus éxitos, ¿no? Sí. Pero muy poca gente es capaz de decir, oye, esto lo hice mal, ¿no? Bueno, pues me parece muy admirable, ¿no? Que la gente reconozca cuando una cosa sale mal. Yo, mi otra pregunta que tenía aquí pendiente era también el tema de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Que está tan de moda, todas las empresas quieren tener una cara amable y que hacen cosas. Y yo sé que tú eres un poco crítico también en la forma en que se hace eso, ¿no? Sí. Me gustaría que lo explicaras. Lo único que yo comento es que se ha tratado de generar la idea, el marco mental, de que las empresas son intrínsecamente malas y tienen que expiar el pecado de ser empresas teniendo que hacer caridades, por decirlo así. Y eso es absolutamente falso. La mayor responsabilidad social corporativa que una empresa puede hacer es existir. Existir, cumplir con sus obligaciones fiscales,
cumplir con sus obligaciones con sus empleados, dar salarios adecuados y tener éxito, porque de esa manera sí está haciendo una función social, porque está dando empleo, está dando formación, está generando riqueza para el país. Y además de los impuestos que paga, los gobiernos democráticamente elegidos pues redistribuyen eso en servicios a la sociedad. Luego, ser una empresa ya en sí mismo es una maravillosa responsabilidad social corporativa. Y si además alguien quiere hacer algo, perfecto. Pero es importante entenderlo así, porque se está tratando de entender de otra manera. La empresa tiene que pedir perdón, tiene que devolver a la sociedad, pero ¿qué narices hay que devolver a la sociedad? ¿Ha robado algo a la sociedad una empresa? ¿No crees también que eso lo emplean las empresas un poco como su plan de marketing? Porque claro, al final la gente tiene un poco sentido de culpa, como nos están diciendo todo el día, que nos estamos cargando el planeta, que el medio ambiente, que el no sé qué. En alguna medida la empresa te dice, bueno, cada vez que compras aquí un bote de no sé qué, le damos 0 céntimos, no sé cuánto, a un negrito en África. Y como que te quitas tú, dices, bueno, yo el marketing con causa no me ha gustado nunca nada, claro. Porque el que quiera dar, que lo dé, y que no pida esa complicidad. Amancio Ortega está entregando todo ese dinero y no dice que para entregar los equipos médicos me tienes que comprar en mis tiendas tantos vestidos, porque sería, para mí me parece innoble. Yo creo que lo que hay que hacerlo es como lo hace él. Yo tengo una última pregunta ya por mi parte, ¿no? Para terminar, que bueno, aunque hemos tratado un poco tangencialmente el tema de la política, ha surgido alguna cosa en medio, pero quería hacerte una última pregunta, que es decir, bueno, después de tu experiencia en el mundo profesional de tantos años, ahora has dado un vuelco y te has metido en un terreno tan peligroso como la política, ¿no? ¿Cómo estás viviendo esa experiencia? O sea, decir que... Sí. Bueno, ¿qué sensaciones tienes del tema? Sí, vamos a ver, yo en primer lugar hay una cosa para mí importante, es decir, vida solo tenemos una vida, pero en esa vida no solamente tenemos que hacer una cosa, podemos hacer muchas cosas. Yo no sé si en el futuro la gente va a vivir 110 años o 115 años en promedio. Imagínate que una carrera básicamente son 5 años. Si tú vives ciento tantos años, oye, pues bueno, pues uno habrá sido abogado o economista, pero es que a lo mejor alguien usando 5 años puede ser médico, y puede ser médico a los 50 años, porque se ha aburrido del otro, porque ahora ya te permite la vida poder tener distintas vidas. Yo hay un momento en que en lo que ha sido mi vida de ejecutivo, yo ya toqué y dije, ya basta, vale, he llegado en marketing, por decirlo así, he llegado a jugar en la NBA, y en un equipo de NBA, y yo quería hacer otras cosas. Además ya era un sacrificio personal bastante importante, porque prácticamente a esos niveles trabajas 24 horas, porque te levantas a las 4 de la mañana, porque tienes ya una videoconferencia con la gente de Japón o de Nueva Zelanda, que en ese momento se están acostando y ya se han tomado 3 whiskies, y ya empiezas a ligar con el resto de países. Estás siempre como en tiempo real, y si hay un problema en un sitio, antes de que se despierten en otra zona del mundo, pues ya estás pensando cómo solucionarlo, para cuando ellos se despierten ya tengan la solución o una respuesta a un problema que se ha producido en el otro lado. Entonces, lo malo de ser alto ejecutivo es que no lo puede ser un ratito, ni lo puede ser a tiempo parcial. Uno puede decir, bueno, pues soy alto ejecutivo los días impares. Es decir, si estás, estás. Y si no, no puedes conciliar. Porque si incluso lo hicieras, estarías engañando a la compañía. Porque la compañía necesita gente ahí 24 horas. Mi compañero y presidente mundial, James Quincy, es un chico joven, está 24 horas, o sea, porque le pagarán mucho, pero el sacrificio es tremendo. Yo en un determinado momento digo, oye, pues ya me encuentro bien físicamente, echaba de menos el desierto, echo de menos a nivel personal, he perdido muchas cosas a lo largo de estos años, y entonces pues tenía una nueva relación, voy a tener una hija, y quiero hacer otra vida que no la de alto ejecutivo, de la cual me siento maravilloso y encantado. Y no quiero volverlo a hacer en ninguna otra compañía, porque si quisiera hacerlo, lo haría en Coca-Cola, que para mí es la compañía más maravillosa. Y entonces escribí este libro, Notas desde la trinchera, en Lisboa, donde me retiré con mi mujer, porque ella es brasileña, su primera lengua es portugués, y tiene bastantes amigos de Brasil ahí en Lisboa, y digo, me voy ahora a vivir una vida tranquila y dedicado más a escribir y a leer cosas. Pero en un determinado momento me sucede una cosa que me pasa con los amigos, y os pasará a vosotros, que toda la gente está despotricando de la política.
Y yo me encontré en la situación de despotricar también de la política. Y al final de repente dices, oye, ¿por qué no dejo de quejarme y hago algo al respecto? Y entonces he hecho la puerta giratoria al revés. Estaba yo en unos consejos de administración, estaba dando unas conferencias con los de Thinking Heads y tal, y esto, y de repente digo, pues voy a perder consejos de administración o dar conferencias, que es generalmente lo que han hecho expresidentes o otro tipo de gente, y pierdo ahora todo eso y me voy de diputado raso, con el sueldo de diputado raso, al Congreso y a tratar de hacer eso. Y por mi hija que nacerá y tratar un poquito de contribuir a hacer una España un poco mejor. Y entonces es como una nueva vida, por lo cual he cortado también totalmente con la anterior, es decir, para mí ahora esto es una excepción de estar hablando de temas de empresa y de marketing, porque también creo que cuando uno da un paso tiene que dejar de mirar atrás. Y quiero dejar de ser reconocido, pues mira, Marcos, que fue en su día tal de Coca-Cola. No, empiezo una nueva vida y voy a tratar en esta de ser reconocido por hacer cosas bien, igual que en la otra seré a lo mejor reconocido alguna vez por haber hecho alguna cosa bien, pero la empiezo desde cero. Pero eso sí, con mucha más experiencia y conocimiento que el que tenía cuando empecé mi vida de ejecutivo y poniéndolo al servicio de los demás. ¿Y es duro, Marcos? No, yo duro no, o sea, cuando estás convencido de lo que haces, estás con gente que a mí me parece gente muy valiosa y muy razonable, las demás cosas no, hay mucha gente que te trata de hacer bullying, mucha gente que dice, esto no es tuyo, esto no es para ti, esto nos pertenece, pero dices, pero qué tontería es esto. Los sillones del Congreso, de los diputados, los sillones del hemiciclo, en el 78, cuando se inició la Constitución española y tal, la mayor parte de la gente que se sentaba ahí eran profesionales. Eran médicos, o eran arquitectos, o eran obreros del metal, lo que fueran, pero venían con sus profesiones. Porque ellos la política, muchos de ellos la habían ejercido, pero en la clandestinidad. No habían vivido de la política, habían vivido de sus profesiones. Y esos asientos eran de profesionales. Lo único, y entonces ahora yo no soy un intruso. Los intrusos son los que se han convertido en políticos profesionales y se han quedado con esos asientos, o los profesores de políticas de determinadas universidades que se creen que como han estudiado políticas, esos asientos les pertenecen a ellos. Pero no les pertenecen, nos pertenecen a todos los españoles y a los profesionales. Y más yo creo a profesionales en el sector que sea, que hayan demostrado que tienen capacidad de gestión y que han hecho algo en su vida. Y entonces que se sienten en esos asientos y que lo hagan por el país. Esto tiene gracia. El otro día Mar Vidal, que es bueno, que coincido con él en algunos sitios y tal, leía un Twitter que decía, cuando se publicó el tema económico de los diputados, dice yo la verdad es que después de ver lo que esta gente tiene de patrimonio, exceptuando 4 o 5 personas, dice, no me gustaría que mi empresa estuviera en manos de ninguno de estos. Gente que no ha demostrado efectivamente jamás tener la mínima habilidad en el mundo de la gestión de cualquier cosa, ¿no? La política al final es una gestión también, ¿no? Pasa también al contrario, hay gente, el otro día me he encontrado gente básicamente desautorizándome de que yo pueda opinar sobre temas económicos porque como tengo mucho dinero supuestamente, entonces no puedo opinar. Es decir, oiga, ¿cómo usted opina de temas económicos o de salarios mínimos, etcétera, cuando usted tiene tanto dinero? Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿a partir de qué dinero ya no puedes opinar? Porque a lo mejor si tienes un chalet en Galapagar ya no puedes opinar, o el chalet de Galapagar sí puede opinar, pero ya si tienes 2 chalets entonces ya no. O sea, me lo tienen que hacer un baremo porque para mí me confunde esto un poco. Yo recuerdo con esto que dices antes de los asientos, que los romanos lo que hacía era elegir a cualquier ciudadano. Ya eso era importantísimo, ser ciudadano romano era no ser bárbaro, ¿no? Y entonces elegían a cualquier persona, a un labrador, a un tal, a un cual, y esas personas desempeñaban la función pública. Y al principio no tenían posiblemente ni idea, pero al final lo terminaban haciendo muy bien. Cogían esta responsabilidad y lo hacían perfectamente. O sea, vamos, el que tenga que ser esto un sitio elitista ya es ya es tremendo, ¿no? Que, bueno, por mi parte ha sido una charla muy gratificante escuchar de tu viva voz cosas que intuía y que podía conocer, pero escucharlo por tu parte me parece que es muy instructivo y te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros de esta manera un poquito
tranquila y relajada. Y bueno, pues oye, un placer y muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, gracias a vosotros, ha sido un placer, gracias por la Coca-Cola, que tú te has dejado un poco, Juan Ramón. Sí, porque porque has estado hablando mucho. Tenía miedo de la carbohidratación, porque como no tuvimos el Aquarius V3, Claro, pues, claro, bueno. pues tenía Te miedo. lo puedes remover con una cucharita. En cualquier caso, que os deseo que el programa que vaya fenomenal. Muchas gracias. Y que la gente que invitéis se lo pase también como yo me lo he pasado. Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos.